Unos 10. Tiene que empezarse a relacionar con los santos de nuevo, hermano Marcelino, porque ha estado muy aislado. Se quedó muy impactado con lo de la pandemia y perdió la comunión con los santos. Ya, hay que empezar a hacer conexiones de nuevo. Sí, hace muchos años que nada. No, le estaba diciendo a Salomón que parece que nos estamos acostumbrando a la hora brasileña. Porque llegan tarde. 10, 15, media hora, no es mucho. Pero sí cuenta. Sí. Sí cuenta. Bueno, seguimos, hermanos. Otra forma de pecado colectivo son las presunciones orgullosas. Dice, por ejemplo, pensar de esta manera: puedo formarme mi futuro por mi propia cuenta. Entonces pensamos que sabemos mejor que Dios cómo llegar a la meta. En una sociedad como esta en la que vivimos nosotros, es muy común que cada persona busque su propio futuro, su propia superación, y en un momento dado deje de lado a Dios, ¿no? No es nada del otro mundo, aún creyentes que terminan olvidándose de la intervención de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, ¿no? O sea, en realidad, de alguna forma, hay que erradicar esa idea falsa de que Dios solamente se hace presente cuando estamos en oración o cuando estamos en el templo. En realidad Dios está todo el tiempo con nosotros. Jesucristo dijo: no tengan temor, no tengan miedo, porque yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, la presencia de Jesucristo es una realidad independientemente que lo sintamos o no, ¿verdad? Porque no podemos darnos el lujo y jactarnos en decir que todo el tiempo, las 24 horas del día, sentimos a Jesús. Sabemos que está ahí, pero hay que ser honestos. Muchas veces no pasamos desapercibida la presencia de Dios. Entonces, hay que ser agradecidos y agradecidas por esa realidad y no cometer este tipo de fallas. El pecado como autodestrucción. Dice que esto es consistente con la negación de nosotros mismos. En ese sentido, nos negamos a nosotros mismos, reflejándolo en timidez, mostrando miedo, cobardía, pasividad o decir no soy nadie. Eso está muy relacionado con la autoestima, pero cuando yo leí esto hace un par de años o algunos años, yo no me había puesto a pensar que la timidez, la cobardía, el pensar que no podemos o que no sabemos, no me había puesto a pensar que también esa es una forma de pecado, ¿no? Porque Dios nos hizo capaces de poder funcionar entre unos y otros. En la escuela aprendimos, creo yo, todos nosotros y nosotras, que el ser humano es un ser social por naturaleza. Entonces estamos creados por Dios o por la idea que tengamos de Dios para poder interactuar con los demás. Es evidente que, perdón, es evidente que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad, que puede ser una personalidad un poco tímida, o también puede ser una personalidad un poco extrovertida, ¿no? Donde realmente vamos de frente sin importar quién esté. Pero independientemente de eso, Dios nos capacita y nos diseña con un propósito, ¿no? Existe uno de los catecismos del cristianismo, donde la primera pregunta dice: ¿cuál es el fin primordial del ser humano? Y dice la respuesta: el fin primordial del ser humano es adorar a Dios y gozar de él eternamente y para siempre. Entonces, la segunda parte de la respuesta no implica realmente que el único tiempo cuando gozamos de Dios es cuando estamos a solas o cuando estamos con un grupo de hermanos y hermanas, sino gozamos de Dios todo el tiempo. Es decir, vemos a Dios en todas y cada una de las actividades y en todas y cada una de las personas. Es decir, no podemos olvidar que cada persona frente a nosotros o a la par de nosotros es la imagen misma de Dios. Si conectamos el texto bíblico, el Génesis nos va a decir que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y el punto de partida para
para elevar la autoestima de las personas y no dejar que caigan en esa autonegación. Precisamente es que somos creados a la imagen de Dios, y parte de la predicación del evangelio pasa por ahí precisamente, ¿no? Hacerle recordar a las personas que, que Dios realmente les ha hecho o les ha diseñado con un propósito, como dice aquel libro famoso de Rick Warren, Una vida con propósito. Entonces, la negación, hermanos y hermanas, solamente causa destrucción, autodestrucción. En la psicología se habla de un término que es mecanismos de defensa, y los seres humanos somos muy dados, muy inclinados a establecer o a crear esos mecanismos de defensa cuando algo no va bien en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la primera reacción es negarse, ¿verdad? Negarse a que tenemos una falla y que hay que arreglarla. No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo la oportunidad de pertenecer, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos o alguna de estas otras organizaciones, Al-Anon, por ejemplo, que es más para familias que tienen miembros que tienen adicciones. Pero uno de los principios es reconocer que tenemos una adicción, ¿verdad? Entonces, si no reconocemos que tenemos una falla, entonces estamos negando. Esa es la primera barrera, digamos, natural en esos mecanismos de defensa, ¿no? Negar que estamos mal. Si eso no se resuelve, entonces lo que sucede es que empezamos a razonar nuestra falla, ¿no? A decir que si estamos mal, si estamos con la autoestima baja o si no somos muy útiles a la iglesia o a la sociedad, no es culpa de nosotros, ¿no? Si estoy así medio inactivo, esto es culpa de los hermanos Salomón, Marcelino, que hablaron cosas de mí, entonces me desanimaron y por eso estoy así. Entonces estamos razonando que no hubiéramos cometido el error o no hubiéramos tenido esa falla, a no ser porque se dieron circunstancias que nos hicieron caer en esa falla. Entonces vamos, en vez de solucionar, vamos metiéndonos un poco más en el problema. Pero la tercera es proyectar nuestras fallas o pecados hacia otras personas. Es decir, ya no nos hacemos responsables, ya no ponemos un mecanismo de defensa ni razonamos, sino directamente culpamos a otra persona por nuestros errores. Ahora, un ejemplo de eso es lo que sucede con Adán y Eva, o Eva y Adán, ¿verdad? Primero, estos primeros seres humanos tratan de negar su falla al esconderse, ¿verdad? Esconderla, poner ese mecanismo de defensa. Pero en la segunda opción, razonar, ¿verdad? Razonar, yo no te pedí una mujer, así es de que fue la mujer que me diste, ¿no? ¿Verdad? Por ella es que yo cometí este error. Yo ni siquiera pensaba fallar, pero toma en cuenta eso, que si no me hubieras dado una mujer, yo no hubiera fallado. Y la tercera es proyectar hacia una tercera persona u objeto. Y la mujer proyecta la falla hacia la serpiente, ¿no? Fue ella la que me engañó. Entonces, hermanos, hermanas, esto es común en los seres humanos, ¿no? Es muy común, pero negar nuestra propia personalidad o nuestra propia persona también es una forma de pecado. De tal manera que no va a ser fácil decirle a aquella hermana o a aquel hermano que está en un estado depresivo, que siente que ya no da una, que siente que es totalmente inútil, que no sirve para nada. No es fácil decirle, hermana, eso es una forma de pecado, porque pues entonces la acabaríamos de enviar a la tumba. Pero sí podemos encontrar maneras de ayudar para que estas personas eventualmente puedan levantar su autoestima como hijos e hijas de Dios. La otra es el pecado como servilismo, ¿verdad? Dejar nosotros mismos que nos usen como objetos sirviendo a los fines de otros, eso provoca un autoodio y eso es servilismo. Ahora tengo una pregunta, hermanos y hermanas, para ustedes, para entrar en acción. ¿Qué ejemplos ven ustedes o qué ejemplos podrían dar ustedes de situaciones en las que alguna persona
está dejando que le usen para fines personales de otra persona, sin decir y sin hacer nada. Denme algún ejemplo, por favor, que ustedes ven en la vida real. Adelante, hermano Marcelino. Sí, como por ejemplo cuando alguien me dice, por así decirlo, en el trabajo, no precisamente en la iglesia, pero en el trabajo, dice, ¿sabes qué? La regué, cometí un error y la regué feo en el trabajo. Entonces, yo voy a decir, ¿ok? Que tuve una emergencia y que tuve que hacer esto. Y por eso no tenía el enfoque preciso en el trabajo porque tenía esta preocupación. Entonces, yo quiero que me ayudes, si me puedes hacer el favor de apoyarme en esto, porque voy a decir que te llamé porque estaba desesperado y, y tú sabes mi situación. O sea, como, para mí es el ejemplo más claro de su pregunta. Okay. Gracias. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo de la vida real, ya sea en la iglesia, en la sociedad, en donde algunas personas realmente se ponen a la orden de otras personas de una manera servil, no de una manera servicial, sino de una manera servil, constituyéndose prácticamente en objetos de explotación? A ver, hermanos, Salomón, adelante. Tal vez por ejemplo, un caso tal vez en la iglesia es cuando tú eres el encargado de algo, ya sea de la música o de la grabación, ahorita que está lo de Zoom, pero tú no llegas al tiempo necesario para que lo acomodes. Entonces tú le encargas a otra persona, lo cual no es un ministerio, sino la otra persona tiene otro encargo, pero tiene que hacerte también tiene que acomodarte tu equipo, ya sea en la grabación o la música, conectarte los cables, y de ahí se va a hacer su ministerio, ya sea con los niños, pero, pero tú no estás haciendo tu parte, o sea, no te estás esforzando, sino estás dejando que otra persona lo haga por ti, pudiendo tú hacerlo, esforzarte, esmerarte verdaderamente. Gracias, gracias. Pepe, ¿tienes algún comentario sobre esto? Realmente estoy pensando en la pregunta y no encuentro ningún ejemplo concreto. Sí, lo único que me viene a la mente es, y no se relaciona realmente o exactamente con esto del servilismo, ¿verdad? Digamos que sería apoyar a alguien, ¿no? Sabiendo que está mal, ¿no? Pero bueno, no, en realidad no es así, etcétera, ¿verdad? Y hasta atestiguando falsamente para que la persona, ¿no? Ahora, al final uno termina odiándose, ¿no? No estoy siendo cómplice de una falta o cómplice de una mentira. Eso es lo que podría más o menos sugerir Okay. como un ejemplo, ¿no? Gracias. No sé si alguien más que de quienes no tienen su cámara abierta tienen alguna opinión. ¿Qué tal aquellas personas que por no perder el trabajo, por ejemplo, porque necesitan un ingreso, pero son miembros de nuestras iglesias, tienen que soportar la explotación, un pago realmente menos del mínimo? Cada ciudad ahora tiene un mínimo, ¿verdad? Cada ciudad. Y hay gente, aún de la nuestra, que tiene empleados y están pagando menos del mínimo. Entonces, las personas que trabajan para no perder ese pequeño ingreso que no necesitan, sin duda, se convierten realmente en personas serviles porque no están levantando la voz, no están yendo a donde se debe ir para corregir ese problema. Entonces, es muy difícil decir a una persona que esa es una forma de pecado, porque tanto está cometiendo pecado quien explota al trabajador como el trabajador mismo que deja que se le explote. Entonces, esos son temas que no son comunes en las conversaciones
que tenemos como teólogos o como personas que estudiamos las escrituras, pero sí es una forma de pecado. La otra es, y entiendo que puede suceder de ambos lados, ¿no? Pero tal vez sucede más del lado de las hermanas que de los hermanos. Aquella hermana que también tiene que salir a trabajar todos los días, se siente con la obligación de regresar a hacer comida para ella, para los hijos, para el esposo, lavar la ropa, darle el cheque al esposo, porque así fueron las reglas que él puso. Pero es una hermana que el día domingo, con todo y su tristeza y su frustración, ahí está en la iglesia adorando a Dios. Ese es otro caso de servilismo. Y de acuerdo a este autor, esa es una forma de pecado, porque no se está valorando que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y que Jesucristo dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y que también el apóstol dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, ¿cómo manejamos eso, hermanos? ¿Cómo lo podemos manejar nosotros en nuestro mundo real? Pepe, adelante. No, solamente una reacción, ¿no? El ejemplo que tú acabas de dar de la esposa que trabaja y que se somete al marido. Pero ahí hay un tema teológico también, ¿no? Someteos a vuestros esposos. Entonces, no, eso es lo que dice la Biblia. Estoy cumpliendo, estoy siendo una buena cristiana. ¿El tema teológico está correcto para esta hermana o es algo que está un poquito distorsionado? Hermano, yo pienso que para estas épocas está distorsionado un poquito, porque si estamos hablando literalmente como está escrito, se está hablando al pueblo judío, que esa era su tradición, era tradicionalista. Entonces, definitivamente, a lo que va a los años que estamos viviendo, pues no, como que tiene mucha relación. Yo recuerdo el día que usted participó en nuestro matrimonio, ese tema lo tocó usted. Y muchas de las compañeras de Lourdes, con paz descanse, todas profesionales, trabajadoras sociales, se sorprendieron de cómo tocó usted particularmente ese tema. Y dicen, si el padre que me casó me hubiera dicho eso, no estuviera en la situación que estuviera ahorita. Entonces yo pienso que tal vez hay cosas que sí están escritas, pero no son tan indispensablemente que se pueden relacionar con las épocas que estamos viviendo. Por ejemplo, yo tengo Citlali, mi hijastra y mis dos hijas, y una de las cosas que yo les he dicho, el día que tengan novio y todo eso, ustedes ya tienen sus amigos, sus amigas, ¿ok? Si esta persona viene a querer imponer, a quitar lo que tienen, no vale la pena. Si es una persona que te dice, cuando nos casemos, yo administro el dinero, tú trabajas, pero tienes que hacer esto y esto otro, es una persona que no vale la pena. Porque tú no vas a ser, puedes ser sumisa, pero no sumensa. Le digo, entonces tienes que ponerte buza y todo eso y mirar todas esas banderas rojas, ¿no? Porque no, definitivamente personas así, pues no pueden, te van a quitar la tranquilidad y no vas a poder hacer lo que tú quieres. Entonces, hay una cosa con la otra, en veces como que no concuerda con las épocas que estamos viviendo literalmente. O cuando nos casemos, el hombre le dice a la mujer, vas a dejar de trabajar porque tu deber está solo en la casa, ¿no? Y algunos hombres quisieran que la esposa les dijera eso, ¿no? Vas a dejar de trabajar y quedarse en la casa. Evidentemente, hermanos y hermanas, que hay una hermenéutica, una interpretación un poco torcida en ese pasaje. En las versiones más antiguas hay un subtítulo que dice deberes conyugales, y interesantemente la mayoría
de ministros, incluimos pastores, sacerdotes, etcétera, etcétera, empiezan a interpretar este pasaje del versículo 22 en adelante, pero este trozo, este segmento del pensamiento de Pablo no empieza ahí, empieza en el versículo 21. Y la tesis, ¿verdad? La gente intelectual le gusta hablar de esa manera. La tesis de ese párrafo empieza diciendo, sométanse unos a otros por amor a Cristo. No hay ninguna razón para dejarlo fuera, al menos que hagamos una interpretación a nuestro propio antojo, ¿no? Entonces, como dijeron los reformadores, hay que volver a la Biblia, pero no solo por volver, sino para volverla a leer y a entender. Entonces, si no empezamos por sométanse unos a otros, evidentemente que vamos a decir un montón de cosas y disparates inclusive, ¿no? Pero no empieza ahí. 2, si analizamos cuidadosamente y hacemos una lista de cuáles son los deberes, por decirlo de alguna forma, o los roles de la esposa en comparación a la esposa, vamos a encontrar lo siguiente. Los deberes para el esposo son mayores que para la esposa, al hacer una lista de cosas. Y 3, la responsabilidad mayor para el esposo es amar a su esposa de la misma manera como Cristo amó a la iglesia. La pregunta de interpretativa es, ¿cómo mostró Jesús su amor por la iglesia? ¿Qué hizo para mostrar que la ama o que la amaba? Morir en la cruz. La otra pregunta, hermanos y hermanas, en la boda, pues si algún día le toca casar a alguien, hermano Marcelino, la otra pregunta es, ¿estás tú como esposo dispuesto a morir por tu esposa? Seguramente la respuesta teórica va a ser sí, ¿verdad? Porque no va a decir que no enfrente de toda la gente. Pero una persona que está dispuesto a morir por su esposa es una persona que trata a su esposa, como dice el texto, como el vaso frágil. La trata con afecto. El amor del que habla ahí no es un amor de emoción, no es el amor erótico, sino que es el amor basado en un acto de voluntad, como el amor que Dios nos muestra a nosotros. Y eso significa que tanto como la esposa está dispuesta, cuando las cosas están funcionando, a levantarse a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, alcanzarle una pastilla o agua al esposo cuando se está quejando por alguna cosa que a veces no es ni grave, pero ya ven que nos quejamos de todo. El esposo está supuesto a hacer exactamente lo mismo. O más que eso, porque tiene un deber del amor de Dios en su corazón. Que cuando el bebé está llorando a cualquier hora de la noche y la esposa casi cerrando los ojos anda atendiéndolo, a veces hasta llamando al doctor, llamando a la farmacia, el esposo tiene exactamente las mismas responsabilidades, los mismos deberes. Si no sucede eso, entonces hay una interpretación incorrecta de este texto, de esta lectura. Y hay que volver a leerlo y hay que volver a encontrar cuál es la interpretación. Entonces, hermanos, el servilismo surge de ahí precisamente. Y el problema es que se convierte en un pecado colectivo porque también la iglesia respalda en muchos casos ese tipo de relaciones. ¿Okay? Yo acabo de estar hablando con una hermana de otra iglesia. Quería que le escuchara y de pronto tal vez darle algún consejo. Y ella me decía, la razón por la que mi esposo se quedó en la iglesia y yo no, es otra iglesia, es otro tipo de denominación. Es porque de acuerdo a mi esposo y de acuerdo al pastor, yo no cumplí con mis deberes como esposa. Y le digo, ¿qué significa eso para ellos? Y ya me empezó a hacer una descripción. Le dije, hermana, lamento que su matrimonio se haya roto por una mala interpretación bíblica. Por eso, lamento que se haya terminado por eso. Porque a veces nos aferramos de interpretaciones que definitivamente no tienen nada que ver con la intención del apóstol Pablo, sobre todo en cuanto a lo que son las relaciones conyugales. Entonces, algún día, hermanos, vamos a apartar un tiempo cuando el hermano
Marcelino o el hermano Salomón nos inviten a un café, ya sea en Richmond o en San José, vamos a apartar tiempo para hablar, no en una clase, sino de una manera más libre sobre este tema, que es fascinante, definitivamente. Así que ya saben, hermanos, cuando estén listos, solo nos dejan saber y por ahí llegaremos. Bien, ¿tienen alguna reacción más a esto? Si no, vamos a ir terminando con otros cuadros más. Entonces, esas son prácticamente las formas de pecado colectivas, hermanos, que no son comunes o que no se mencionan a menudo dentro de lo que es el mundo cristiano tradicional. Todo esto ya habló Pepe, ¿verdad? Quien toma la iniciativa en la justificación. El próximo sábado le voy a pedir a Auner que termine haciendo la presentación sobre la justificación. Pero quería nada más que nos detengamos un poquito en lo que es la postura católica romana sobre la justificación. En la Edad Media se desarrolló la idea acerca de la iglesia como madre iglesia y medio de salvación. En ese sentido, se creó un ciclo basado en los siguientes principios: el pecado, que consiste en violar la ley moral de Dios, y el perdón de los pecados ofrecido por la iglesia a través del sacramento de la penitencia y también de la indulgencia. La justificación, entonces, desde la postura católica romana, consiste en acción de Dios y acción de la persona. Este sistema penitencial se puede más o menos diagramar o dibujar de esta forma. Arriba está la gracia de Dios, pues Dios es la fuente de la gracia. Luego vienen algunas acciones que el ser humano, el creyente, con este tipo de teología debe de cumplir. Primero viene el bautismo, después la confirmación. En estos cuadros, en estos círculos ustedes pueden ver, ¿no? Bautismo, confirmación, la comunión, el posible purgatorio o limbo para volver nuevamente a la gracia de Dios. Entonces, a esto, dentro de lo que es la teología, se le llama el ciclo penitencial, ¿verdad? Donde las personas deben de cumplir con ciertos requisitos para volver a la gracia de Dios. Entonces, está claro en la teología católica romana tradicional, porque yo entiendo y acepto que ha tenido sus cambios, ha tenido sus ajustes en algunos contextos, pero en la teología católica romana todo empieza con la gracia de Dios, como también en la teología protestante, ¿no? Con la gracia de Dios. Pero el problema es que la persona nace en pecado, según el Salmo 51. ¿Verdad? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, el creyente necesita el bautismo de inmediato, y aquí está un poquito la distorsión teológica, para remover el pecado original que hereda el creyente por el hecho de nacer de padres humanos, ¿no? Entonces, por eso el bautismo en el pensamiento católico romano debe hacerse con urgencia, sobre todo si el bebé nace con algún defecto o alguna pequeña condición física. ¿Para qué? Para que no se vaya al limbo. Y si una persona adulta no cumple con los requerimientos de este ciclo penitencial, podría podría llegar al purgatorio, y ahí solamente puede ser sacado con algunas penitencias, algunas misas, algunos ejercicios o rituales religiosos. Entonces, es por eso que en la práctica de la teología católica, una persona debe bautizarse primero o ser bautizada. Después debe ser confirmada antes de participar de la comunión, ¿verdad? Y como parte de los otros sacramentos que son ya de compromiso de relación, también debe casarse. Por eso es que en la Iglesia Católica Romana el matrimonio es un sacramento, ¿verdad? Porque con eso refleja de que está cumpliendo con la ley de Dios, no solamente de procrear familia, sino también de servir a la sociedad y a la iglesia como tal. Entonces, cuando el matrimonio es visto como sacramento, las personas no pueden volver a casarse, ¿verdad? O sea, es decir, religiosamente no se pueden volver a casar. Podrán casarse civilmente si se divorcian, pero no religiosamente. Entonces, por ahí, como la iglesia episcopal tiene la mayoría de requerimientos similares,
Hace algunos años leía que uno de los príncipes del Reino Unido fue divorciado, pero quería volverse a casar, pero la iglesia anglicana no lo permite tampoco. Se puede casar civilmente, pero no religiosamente, es decir, no recibir la bendición del matrimonio. Entonces, leí que estaban buscando la manera de cambiar esos artículos de la Constitución de la Iglesia Anglicana para que este príncipe se pudiera casar. Y claro, obviamente la cantidad de preguntas que surgen es, bueno, ¿por qué entonces no hacen lo mismo con el pueblo común? Porque se tiene que esperar que sea un príncipe cuando hay mucha gente que se les niega el derecho de volverse a casar religiosamente. Pero ya se imagina, ¿no? Todo el revuelo que esto causó. Pero esa es la forma como la Iglesia Católica cree que se lleva a cabo la justificación, teológicamente hablando. Por eso es que una persona nunca puede estar segura de su salvación hasta el último momento de la muerte. Por eso es que necesita los santos óleos o la extrema unción, que también es otro sacramento, ¿verdad? Para el católico romano comulgante es una necesidad el llamar al sacerdote para que vaya a aplicar la extrema unción, ¿verdad? O los santos óleos a la persona moribunda. Eso es una necesidad religiosa. Obviamente el sistema protestante funciona de otra manera, pero quería nada más mostrar ese ciclo, ¿no? Ciclo penitencial que le llaman, porque así es como funciona el católico regular, ¿no? El católico común, así es como funciona. Aún el católico nominal no lo piensa dos veces y le dicen, bueno, estás solicitando el matrimonio, pero tú ya fuiste bautizado. No, porque no había sacerdote de donde yo vengo. Bueno, entonces el primer sacramento que tienes que cumplir es bautismo. ¿Fuiste confirmado? No, porque si no eres bautizado, no eres confirmado. Tampoco recibiste la primera comunión porque no eras confirmado. Entonces tienes que hacer 3 sacramentos antes del matrimonio. Y esos 3 sacramentos valen plata, ¿verdad? En una iglesia tradicional común, eso vale dinero. Entonces algunas personas salen hasta decepcionadas porque dicen, no creí que casarme me fuera a salir tan caro dentro de la iglesia. Sí, pero es que eso es lo que aceptaste creer, ¿verdad? Eso es lo que aceptaste practicar, así que te tienes que adherir a eso. Pepe, creo que tenías algo que decir. Pero lo que has explicado está claro, ¿no? Es importante este ciclo, pero ¿y qué hay de la parte de la confesión y la absolución? Bueno, recuerda que ellos tienen 7 sacramentos y la confesión es uno de esos sacramentos constantes para quitar ese pecado que yo no creo. Es decir, creo que hay algunas personas íntegras, pero creo que la mayoría no dicen el pecado que cometieron, o por lo menos no los pecados que cometieron. El sacerdote tendría que ser todo un psicólogo para poder adivinar que le están diciendo la verdad. Entonces, pero es parte de la práctica, ¿no? Hay que confesarse porque si no te confiesas, entonces, por un lado, no vas a cumplir con las penitencias que te tienen que imponer, que no siempre son rezar 5 Padres Nuestros o Ave María, sino que muchas veces también tienen que ver con limosnas, con donaciones, ¿verdad? Pero si no lo haces, entonces vas encaminándote al purgatorio, y el purgatorio no es necesariamente un lugar agradable, ¿no? Un lugar bonito. No, nadie quiere ir al purgatorio. Y es que la gente lo llega a creer así, ¿no? No es que está ahí en teoría, la gente lo cree de esa manera, que sí va a ir al purgatorio si no confiesa sus pecados o si no cumple con cada uno de los sacramentos de la iglesia, ¿ya? ¿Alguien más? Creo que Marcelino iba a decir algo. Ya, adelante, hermano. Sí, sí, acerca de la confesión. Por el comentario que hizo usted, que el sacerdote casi debe ser un experto, un psicólogo experto para poder adivinar si le están diciendo la verdad o no. En ciertas iglesias, dependiendo pues quién sea el pastor encargado o el señor cura que se le dice, porque los demás nada más son presbíteros y hay uno encargado que es el señor cura. Entonces, dependiendo qué es la decisión de él, ¿no? Pero las mujeres generalmente se confiesan a los lados y los hombres se confiesan de frente, deben estar enfrente al cura. Eso es en algunas iglesias, porque he visitado muchísimas en mi tiempo de católico, pero eso he notado, o sea, incluso tiene una cortinita para no mirar a la mujer, ¿no? Pero sí,
pero sí al hombre, si lo enfrenta, o sea, si está enfrente uno. Y por eso, yo creo que por eso hay muchos, pero muchísima cantidad en la Iglesia Católica, los varones no mucho van a confesarse porque le tienen que dar la cara al cura. En cambio, otras iglesias donde el hombre sí puede ir a los lados, detrás de la cortinita. Y ahí en esas iglesias sí está la cola larga de hombres y mujeres, ¿no? Pero en las iglesias donde tiene que dar la cara, los hombres no se arriman a confesar. Entonces, o sea, estoy pensando lo que está diciendo y me estoy acordando de 2, 3 iglesias que visité en Guadalajara, que es la ciudad donde estoy en México, y es la dinámica que tienen. Sí. Por otro lado, lo del limbo, ahora que Lourdes falleció, toda su familia es católica y por tradición se hace un novenario de rosarios todos los días, ¿no? De rosario todos los días y porque ellos, o sea, yo nunca he creído en eso, sinceramente, a pesar de que mi papá era persona que rezaba los rosarios todos los días, por fuerza lo teníamos que hacer, pero nunca me sentí como que era necesario hacer todo eso para entrar al cielo. Pero sí es una fe tan grande que hay en ciertas personas que si no se le reza el rosario, ella va a estar infinitamente en el limbo, en el purgatorio, ¿no? Una de las cosas que tal vez me eché de enemigos algunos concuños es de que les dije yo de que yo tenía la plena seguridad que Lourdes ya está en el paraíso. Por lo que Claro. creemos nosotros, ella está en el paraíso, ella no está en el limbo. Digo, No. pero les pedí permiso para dar mi opinión. Me dijeron, sí, di. Entonces yo dije lo que creo, ¿no? Y nada más me quedaron mirando. Y nada más uno de ellos me dice, oye, como que sí me conviene cambiarme. No tengo que cumplir con Por lo tanta cosa. malvado que es. No, ya, sin duda. Es curioso, hermanos, porque vuelve nuevamente el aspecto de la teología, ¿no? Sale a relucir cómo los diferentes pensamientos teológicos a veces pueden llevarnos a no solo a creer, sino a practicar algunas interpretaciones que no son tan bíblicas. Pero, por ejemplo, en la teología católica se basa en este versículo del salmista cuando dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero hay algunas preguntas claves para ese versículo, ¿no? O sea, y una de las preguntas es: ¿quién le da la vida o el alma al ser humano? ¿Son los padres o es Dios? Biológicamente son los padres, ¿verdad? Entonces, si son los padres, entonces sí, el bebé nace o hereda el pecado de sus padres. Pero si es Dios, entonces Dios pone un alma pura en el bebé. Y eso es de la parte de la teología protestante. Hasta cierta edad los bebés son inocentes, ¿verdad? Y hay que recordar que los bebés, a través del aprendizaje en la casa o en la escuela o en la comunidad, es que van aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo. El pecado mismo lo van aprendiendo. A veces normalmente empieza en la casa, ¿verdad? Pero el bebé nace con un alma pura, que si en ese momento muriera, regresa con Dios. Eso no hay ninguna duda. Entonces, en la teología católica, esa es la interpretación, ¿no? El bebé ya nace con un pecado heredado. Consecuentemente, si muere, no va al cielo, sino al limbo. Y eso le va a dar miedo a cualquier persona que ni lee, ni asiste ni siquiera a la misa, menos a una predicación del evangelio. Le va a dar miedo, o sea, porque dice: yo no quiero que mi bebé, si muere, vaya al limbo, ¿no? Es un lugar intermedio. Pero no es parte. El protestante está claro que cree que la vida la da Dios, el alma la da Dios. Y que obviamente en las iglesias donde se bautizan los infantes, no se bautizan por remover el pecado, sino para confirmar que ese infante pertenece al pacto de la gracia de Dios. Y por lo tanto se adquiere el compromiso de los padres cristianos de educar o de instruir a ese bebé para que también pueda encaminarse en este camino de gracia, ¿no? Entonces, las teologías realmente difieren en esos aspectos, ¿no?
La postura protestante, hermanos, y con eso voy a ir terminando. Tengo un caso bastante serio que tengo que atender, entonces tal vez termino unos 5 minutos antes, espero que me comprendan. En la teología protestante o la postura protestante, todo el proceso está basado en la gracia de Dios. La justificación se obtiene como un regalo de Dios. Y dice un teólogo, sin justificación todavía no somos verdaderos seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos distorsionada la imagen de Dios en nuestra vida. La justificación es por gracia solamente, no por una mezcla de Dios y de la persona. Esta es parte de la postura protestante reformada. Aún la fe es un regalo de Dios que nos permite creer que la salvación es verdadera. Esa fe que Dios nos da es también un regalo de Dios. ¿Cómo se lleva a cabo esta justificación? Dios nos da su palabra, regalo de gracia. Su palabra es manifestada a nosotros especialmente en la encarnación, es decir, en el nacimiento de Jesús. La gracia está siempre al alcance de nosotros como una mano que quiere rescatarnos cuando caemos en un abismo. Dios comparte nuestra condición pecadora y de una manera poderosa nos libera de ella. El Espíritu Santo nos convence acerca de la veracidad de la oferta de gracia. Ahora veamos esto, hermanos. Esto es más o menos el diagrama de cómo sucede la justificación en la teología o en la postura reformada protestante. Dios, como Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabe, ¿cómo no lo va a saber? Que somos pecadores, pero comparte nuestra condición pecadora y de una manera poderosa nos libera de ella. Por eso dicen algunos teólogos que un Dios que no se compadece de su creación caída no puede ser un Dios de amor. El Espíritu Santo nos convence acerca de la veracidad de la gracia. Entonces, en este diagrama que vemos aquí, nos damos cuenta que aquí está el ser humano en el pecado, ¿verdad? Donde, pues según Calvino, según Agustín de Hipona, no somos capaces de buscar lo bueno sino solo lo malo. Pero arriba está el regalo de Dios, que es la fe, ¿verdad? Y en este caso, esta fe que se nos da como un regalo de Dios mediante el Espíritu Santo consiste no en que nosotros nos tomamos de Dios, sino en dejar tomarnos la mano por Cristo. Esa es la manera como se puede poner de una forma gráfica, ¿no? O sea, la fe entonces es esa capacidad que se nos da por el Espíritu Santo para ni siquiera decir yo me tomo de la mano de Dios, ¿verdad? Porque me puedo soltar, sino aceptar que Dios nos tome de la mano. Entonces decía un maestro en una ocasión en el seminario, esto es como ver a un niño de 4 o 5 años, ¿no? Que anda explorando todo, ahora hasta antes de los 4 años, ¿no? Entonces, cuando usted camina, si es que todavía camina por algunas calles, usted quiere cruzar la calle cuando el semáforo está en verde, pero usted quiere tomar a su niño de la mano. Usted quiere que él se deje tomar de la mano suya, porque la suya es segura y sabe lo que está haciendo. Cuando el niño está explorando, intenta soltarse de su mano. Eso es lo que hacemos a veces los creyentes, ¿no? Podemos entender que Dios nos da la gracia y la fe para justificarnos, pero a veces intentamos soltarnos de la mano de Dios como un niño caprichoso, ¿verdad? Su mano es segura, es suave, ¿verdad? Pero aún así queremos soltarnos de la mano de Dios porque seguimos todavía siendo presa de este pecado que no nos deja realmente ser quienes Dios desea que seamos. Hermanos y hermanas, estoy prácticamente terminando aquí. Como dije, la próxima semana estaremos hablando un poco más sobre la santificación y voy a hablar con Auner para que él haga esa parte que le correspondía hoy. Pero si tienen alguna pregunta final o algún comentario, me encantaría escucharles o una simple reacción a lo que hemos dicho. ¿No? Adelante, Pepe, si tienes algo en tu corazón, dilo. No, no está relacionada. Si te puedo preguntar después, es acerca de lentajo. Listo. Bien, hermanos, hermanas, entonces, por mi parte, yo termino aquí. Faltan algunos minutitos nada más.
Pero gracias de nuevo por su participación, por su atención. Si alguien desea volver a revisar, a escuchar lo que aquí se ha compartido, por cortesía de Pepe Ramos, él está grabando las pláticas, las clases, y podemos enviarles el video para que lo revisen ya con calma. Ahí sí, con un buen café a la par, ¿verdad? O alguna otra bebida típica de Guadalajara. Bien, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que tengan un excelente, pero excelente fin de semana. Amén.